A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito contable, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender nuestro ámbito normativo. En esta noche tengo el gusto de contar una vez más con el experto de expertos, el doctor Antonio Trujillo. Hola Antonio, muy buenas noches a tu programa Tributación de hoy. Qué gusto, Cris, poder estar por acá. Muy buena noche a todos los colegas, a todos los tributaristas, a todos los contadores y a todos quienes hacen empresa en el Ecuador. Qué lindo que es esta noche poder contar con Antonio Trujillo, un experto no solamente en el ámbito financiero, sino en el ámbito de la contabilidad y quien realmente ha contribuido con nuestra profesión. Yo estoy muy contenta porque estamos ya comenzando el mes del contador y sé que definitivamente tenemos muchas expectativas. Primero, agradecerte por todos esos años en que fuiste presidente del gremio más grande del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador y que además supiste dejar huella como un investigador nato en materia contable. Antonio, se acerca el cierre fiscal. ¿Qué tenemos de novedades? ¿Cuáles son primero esas, hablemos, tips o recomendaciones principales que las empresas tenemos que considerar en el ámbito contable, financiero y proyectarnos también en la parte tributaria? Sí, es muy importante. Yo creo que prepararnos para el cierre es clave porque la técnica contable tiene una incidencia muy grande en la tributación. O sea, voy a hablar de NIF y no pensar en los impactos y en las consecuencias fiscales futuras y presentes sobre el impuesto a la renta, no se puede. Y cuando nos preparamos para el cierre de año tenemos que ser muy cuidadosos, o sea, tenemos que planificar el cierre con anticipación. Por un lado, nos encontramos con todas las estimaciones, con todas las provisiones que se tienen que calcular a fin del año con la finalidad de que nuestros estados financieros sean razonables. Pero por otro lado, todas esas estimaciones, todas esas provisiones tienen consecuencias tributarias que van a generar gastos no deducibles hoy que se van a poder recuperar en el futuro y sobre esos gastos se van a generar derechos futuros sobre el impuesto a la renta llamado impuesto diferido que hoy Rentas te lo permite reconocer. Qué interesante lo que tú acabas de decir. Nosotros como contadores, como empresarios, como empresas que estamos sujetos al impuesto a la renta bajo el régimen general, tenemos que proyectarnos adecuadamente para determinar el impuesto a la renta causado corriente, que es el que se paga al fisco, y el impuesto a la renta con propósito financiero. Y para eso tú acabas de mencionar algo, las consecuencias corrientes y futuras del impuesto a la renta. Hoy por hoy, ¿se puede concebir una empresa, un contador, que no maneje el tema de los impuestos diferidos? No, a menos que trabajes para una ONG, una fundación que no tiene impuesto a la renta, sería imposible concebir un profesional que no entienda impuestos diferidos y que no entienda cuáles son los casos que el fisco permite reconocer de la ley. Impuestos diferidos, porque claro, yo puedo reconocer un impuesto diferido de algún caso que no esté reconocido en la ley, pero el fisco simplemente en un proceso de auditoría me va a negar. Cuando, por ejemplo, hablamos de estos casos que permite la ley tributaria y que el SRI se ha especializado y que revisa, por favor, revisa cuando está haciendo los procesos de determinación. Hoy vemos un fisco, Antonio, y tú me vas a dar la razón, que ya no solo te revisa que la factura, que la retención, que el gasto de viaje, que el gasto de gestión. Tú te has encontrado, Antonio, con procesos donde nos encontramos con una autoridad tributaria que revisa la aplicación de las NIFs, la aplicación del impuesto diferido, del reconocimiento temporario, de las reversiones. ¿Cómo miras esta evolución de tener un fisco que habla de normas internacionales de información financiera? Sin lugar a dudas, el fisco tiene personal muy capacitado, que tienen una excelente formación y son auditores con muchísima experiencia. No solo en la parte tributaria, sino también que ya tienen mucho dominio de la técnica contable. Y ellos entienden de estimaciones, ellos entienden de provisiones y ellos entienden las consecuencias fiscales que se generan de aplicar la técnica contable. Y con ese entendimiento quieren verificar que lo que el contador está registrando en su conciliación tributaria, ¿no es cierto?, dentro de diferencias permanentes y temporarias,
sea lo correcto. Y aquí te voy a decir algo que es muy importante. La contabilidad, de acuerdo al artículo 19 de la Ley 37 del Reglamento Fiscal, dice literal que es la base de las declaraciones. Y cuando existieran esas divergencias, aplicamos impuestos diferidos, 14 casos reconocidos. Por ejemplo, hablemos de la provisión por deterioro de inventarios. ¿Qué nos podrías decir de lo que se debería revisar al 31 de diciembre para hacer esta provisión y luego su impacto tributario temporario? Sí, entendamos algo. La norma quiere que todos los activos de alguna forma sean recuperables. ¿A través de qué? Del precio de venta. Así Pero es. hay casos en que esa posibilidad no se puede dar. Hay casos en que el precio de venta de un inventario puede ser cero porque se encuentra totalmente deteriorado o puede haber tenido un deterioro parcial. Entonces, claro, en la fecha del balance, especialmente para aquellas compañías industriales, comerciales y que cuentan con stock de inventarios importantes, tienen que evaluar realmente si el precio de venta les va o no permitir recuperar el valor de esa inversión. Y cuando eso no sucede, entonces tienen que reconocer un deterioro, tienen que hacer una estimación. Y claro, es una estimación que se tiene que hacer por línea, por tipo, por grupo de inventario. Y claro, el fisco, cuando hace o inicia un proceso de auditoría, entonces quiere verificar, primero, cómo calculaste esa estimación. Y esa es una de las preguntas que de cajón va, y va hacia la empresa, va hacia el contador, para que el contador demuestre realmente, ¿sí?, cómo se generó esa cifra. Y una vez que el contador reconoce esa estimación en la contabilidad, estamos claros en que ese gasto, que es la contrapartida de esa cuenta reguladora llamada deterioro, ¿sí?, es no deducible hoy y que puedo recuperar en el futuro. Generando un impuesto diferido, generando una cuenta por cobrar. La contabilidad. ¿Crees, Antonio, que hemos evolucionado en el concepto de valor razonable, en el concepto del valor justo, de que nuestras transacciones tienen que tener una medición adecuada, como dicen las normas contables? Sí, bueno, partamos de un hecho, que la contabilidad en el Ecuador se lleva bajo el costo histórico. Eso es algo que no ha cambiado. La contabilidad de valor razonable todavía no es una contabilidad muy común en nuestro medio. Sin embargo, el hecho de que apliquemos costo no quiere decir que no entendamos o desconozcamos el concepto de precio justo, Exacto, de valor recuperable, de valor razonable. Esos son conceptos nuevos que se incorporan a la contabilidad. Claro, cuando yo tengo un inventario que no puedo recuperar, entonces su precio justo, su valor razonable, como lo quieras llamar, va a ser cero en la contabilidad. Y esos son conceptos que hoy quienes hacen negocios cada vez están más claros, y los contadores, sobre todo de las empresas hoy en el Ecuador, cada vez también están más claros. Las universidades, los gremios profesionales como el Colegio de Contadores, justamente han desarrollado programas de capacitación para poder transmitir ese conocimiento hacia el contador para que a su vez pueda aplicar dentro de sus organizaciones y puedan hacer una contabilidad correcta. Recuerda que la contabilidad no se lleva en base a la forma. Ya estamos en una época diferente donde hoy entendemos que factura no es igual a ingreso. Por supuesto. Factura es igual a IVA. ¿Ingreso es igual a qué? Principio del devengado, realidad económica. Me encanta cómo tú hablas, definitivamente, Antonio, tu experiencia. El ser el contador, yo diría, más destacado y con modestia aparte de nuestra profesión, y que definitivamente en este mes del contador debe haber mucho reconocimiento a usted que nos está viendo en la casa como contador destacado, pero también a Antonio, que ha sabido contribuir de una manera, yo diría, muy real a nuestro gremio, a la parte de la capacitación, del entendimiento. Y tú acabas de decir algo que es fundamental. Nuestros contadores están en otro nivel y yo me siento muy orgullosa. Sí. El contador ecuatoriano tiene otro nivel de ver las cosas, realidad económica, transparencia, sustancia sobre la forma, saber que cada transacción tiene que tener contratos, que tiene que tener entregables, que tiene que tener trazabilidad, que tiene que ser transacciones que yo pueda demostrar, fundamentar y aparte tener técnica contable. Hay algo que los contadores han desarrollado en estos últimos años a través de, yo digo, de la capacitación, de adquirir conocimientos en materia tributaria, en materia laboral y sobre todo en materia financiera, a través de la norma internacional de información financiera. Esos conocimientos han logrado que los profesionales desarrollen una palabrita que es mágica, que se llama juicio. Juicio profesional, que es igual a criterio. Hoy entendemos, por ejemplo, que si yo me encuentro, como es el caso de los inventarios, con un inventario que ya no puede ser
recuperado, realizado, consumido, vendido, porque su precio es cero, sí, porque ya no vale nada. Entonces hoy entendemos que nuestro criterio nos lleva ¿a qué? A reconocer un deterioro. Entonces hoy tenemos contadores que ya no registran, sino contadores que están todo el tiempo aplicando el juicio, no solo en materia financiera, en materia tributaria, en materia laboral, porque sin juicio no existe contador. Y contador que no tiene juicio, entonces se convierte en un registrador, y un registrador es un riesgo potencial para cualquier organización. Pero hoy tenemos contadores que analizan, sí, contadores que tenemos la capacidad de decir no cuando las transacciones son incorrectas, cuando no hay sustancia sobre la forma, cuando no se ha cumplido políticas, procedimientos, trazabilidad, porque contadores que simplemente vean que porque hay una factura, porque simplemente está en un contrato, se tiene que registrar, no es así. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hemos evolucionado mucho en entender qué conlleva que una transacción tenga esencia económica. Y la esencia económica va mucho más allá de la simple existencia de un bien o de un servicio. La esencia económica nos permite identificar la naturaleza de la partida. Nos permite identificar si se trata de un activo, se trata de un gasto. Si es que existe control para el reconocimiento del activo, no existe control para poder reconocerlo como un gasto. Pero todo eso se desarrolla a través de lo que llamamos juicio profesional. Mi juicio profesional es el que me obliga a mí a entender, a pensar y el determinar qué hacer en una determinada circunstancia. Los sistemas, los ERPs, nos ayudan muchísimo, sin lugar a dudas. Jamás será reemplazable el contador. Pero el contador financiero, el contador que tiene formación tributaria y el contador que tiene formación laboral y el contador que tiene formación tecnológica es el contador diferente, es el contador que siempre será necesario en cualquier organización. Qué hermoso escucharte. ¿Cuáles son los principales tips o las principales recomendaciones? Vamos a suponer que soy la compañía XYZ, es el mes de noviembre, el mes de diciembre. ¿Qué debo comenzar a preparar para llegar a un cierre fiscal bajo NIPS súper bien hecho? Yo diría, uno, establecer un plan estratégico para el cierre, entender un poquito el balance, ver cuáles son las partidas que más impacto van a tener en el cierre de año. Desde el punto de vista del activo, si tengo cartera, entonces empezar a mirar realmente si tengo o no tengo un deterioro y cuál va a ser el impacto. Si es que tengo inventarios, lo mismo, empezar a planificar buenos procesos de toma física, buenas pruebas para evaluar si existe o no deterioro y determinar si vamos o no a recuperar el valor del inventario. En los activos fijos igual, determinar si están siendo correctamente depreciados o no, determinar si es que existe o no existe deterioro. Yo creo que este ha sido un buen año para muchos. Si yo me pongo a pensar qué pasó en el año anterior versus en este año, este ha sido mucho mejor. Determinar si es que tengo deterioros que se tienen que revertir y cuando se revierten los deterioros que generaron consecuencias fiscales en el pasado, hoy van a generar recuperaciones y esas recuperaciones tienen que estar bien documentadas para el propósito de la conciliación tributaria y de el reverso de esos impuestos diferidos. Soportar bien el tema de gastos, ver que toda la nómina esté aportada adecuadamente, excelente, que no existan errores en los cálculos, verificar que las provisiones estén bien calculadas y determinar si es que se tienen o no se tienen que ajustar. Bueno, yo creo que el trabajo para el cierre de año parte de una buena planificación. Podríamos decir tres, si tú me permites, Antonio, y me corriges con tu experiencia, tres cosas fundamentales. Tener una contabilidad totalmente cerrada y bajo política contable, que son las NIPS. Uno. Aplicar y estar actualizado con toda la normativa tributaria, todas las pruebas tributarias, revisar todas las actualizaciones fiscales para el 2025. Sí. Y lo tercero, tener claramente identificado que tenemos que calcular un impuesto a la renta causado corriente para pagarle al fisco y un impuesto a la renta bajo forma contable. Y eso en un proceso de planificación, porque el cierre de año es complejo, porque tengo por un lado todas las pruebas tributarias para determinar que no existan excesos en gastos de viaje, gestión, asistencia técnica, tener documentados si existen gastos no deducibles, pero sobre todo, si es que tengo reversos, es donde el fisco más énfasis pone. El fisco si quiere verificar que si yo tengo un reverso de diferencias temporarias en la conciliación tributaria, cómo se generaron, si es que existió el pago previo y sobre todo si es que tienen el derecho legal a esas
recuperaciones, a esas reversiones. Excelente. Antonio, ¿qué le quieres pasar en este mes del contador? ¿Cuál es el mensaje a la profesión contable de nuestro país? ¿Cómo les motivamos a los jóvenes que están en la academia, que están estudiando, a los profesores de contabilidad, de auditoría, a nuestra profesión contable? Porque este es el mes del contador. ¿Cómo Antonio Trujillo les va a mandar ese mensaje a toda esa profesión tan activa, tan productiva y que estamos comprometidos con el crecimiento de nuestro país? Yo creo que lo primero está en la capacitación. Yo creo que tenemos que capacitarnos, ¿sí?, sobre los cambios. Vivimos en un país donde todo cambia, las normas cambian, las leyes tributarias cambian, las leyes laborales cambian. Entonces, lo primero es estar actualizados. Dos, actualizar a nuestro equipo de trabajo. Nuestro equipo de trabajo tiene que estar actualizado, porque si yo soy el único como contador general actualizado y mi equipo no tiene actualización, desconoce, entonces igual estoy en riesgo. Entonces yo creo que la capacitación continua es la mejor herramienta que tenemos de defensa profesional hoy en día, porque el hacer las cosas bien y de forma correcta es lo que elimina riesgos. Mi mensaje a todos los contadores es que no dejen de aprender. Sí, todos los días hay algo nuevo para conocer, para aprender, para entender. Y todo se puede lograr si se lo propone. Antonio, ¿qué te motivó? Y sí es importante hablar también de la motivación en este mes tan importante. ¿Qué te motivó a ser contador? Una pregunta que siempre me la hago, ya que venimos de una familia de contadores. ¿Qué te motivó a ser contador? Yo creo que fue el ejemplo de Gioconda, que justo el día de ayer le estaba pensando y recordando, justo en este mes del contador. Yo creo que ella fue el ejemplo, ¿no? O sea, de muchos, no solo de nosotros, de sí, muchos contadores ecuatorianos. El ejemplo de lo que uno quería hacer, de a dónde quería apuntar. O sea, yo quería igual asesorar, ser auditor, que es lo que realmente vi en ella y que ella lo hacía con mucha pasión y que se caló en nosotros. Qué excelente. ¿Quién era Gioconda Trujillo? Fue una catedrática, académica, empresaria, realmente profesora por muchísimos años de la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Fue nuestra hermana que lamentablemente falleció hace 3 años, pero que supo dejar huella no solo en nosotros, sino también que lo dejó en miles de contadores de nuestro país. Qué hermoso escucharte eso, porque en la vida yo creo que hay valores que el ser humano debe tener: ser grato, ser leal, ser transparente, ser ese profesional que todos queremos llegar en algún momento a ser, pero sobre todo ser buenas personas. Sí, indudablemente. Antonio, querido, para ir cerrando en esta noche tan importante, ¿cómo miras el tema de la evolución de nuestros queridos contadores para el 2026? ¿Qué novedades tenemos en NIPS para el 2026? ¿Qué nuevos retos 26-27? Porque es una de las preguntas que nos están enviando en esta noche. Bueno, ¿cuáles son estos retos que tenemos, sobre todo en el ámbito normativo, para nuestra profesión? Bueno, recuerda que tenemos una nueva norma de pymes que está entrando ya en vigencia para el próximo año, que trae ciertos cambios que tienen que ser tomados en cuenta, sobre todo en el tema de ingresos, que es muy importante, porque de alguna manera como que la pymes adopta los criterios y los principios de la NIFUL, claro, de forma simplificada, para el reconocimiento de ingresos. Hoy hablamos de una forma diferente de entender la contabilidad para el reconocimiento del ingreso. Hoy vamos hacia un modelo basado en el control, en donde yo debo entender que para reconocer un ingreso, mi cliente tiene que poder hacer uso del control sobre el bien, sobre el servicio. Y eso es diferente porque ya las universidades, ya los gremios profesionales que entrenan contadores tienen que enseñar el reconocimiento de ingresos de una forma diferente. Hoy tienen que enseñar un modelo basado en 5 pasos para el reconocimiento del ingreso. ¿Cómo es este modelo basado en 5 pasos? Primero, en la identificación del contrato. O sea, primero tienes que entender contractualmente, o sea, qué es a lo que tú te comprometes. Tienes que ver si es que te encuentras con un contrato escrito, no escrito, y cuáles son los puntos contractuales importantes que tienes que identificar. En el paso 2, tienes que identificar las obligaciones de desempeño que vas a transferir al cliente. ¿Cuáles son las obligaciones de desempeño? Son los bienes, los servicios, las garantías, los intereses. Son los mismos ingresos que te conocíamos antes, pero hoy traducidos a obligación de desempeño. Una vez que ya tienes las obligaciones de desempeño identificadas,
tienes que mirar qué obligaciones de desempeño se tienen que separar y presentar de acuerdo a su esencia económica. Luego tienes determinación del precio de la transacción. Y hoy hay un concepto que es importante dentro del precio de la transacción, que es el precio fijo y el precio variable, para obtener el valor razonable del ingreso, dicho de forma simplificadita. Luego distribuyes el precio en las obligaciones de desempeño. Y en el último punto, que es muy importante y es en donde muchos todavía nos equivocamos, es identificar el momento en el que tienes que reconocer el ingreso, si en un punto del tiempo o a través del tiempo. Yo creo que la enseñanza en las universidades ahorita es importantísima, porque tienen que transmitir estos nuevos conceptos y esta nueva forma que trae la contabilidad para el reconocimiento de ingresos, por ejemplo, desde el punto de vista de la NIP para pymes. Pero claro, también traes cambios importantes en la FUL, tienes una nueva norma de presentación que reemplaza la estados financieros. Tienes por otro lado una norma simplificada para que quienes aplican normas FUL ya no generen revelaciones tan grandes, sino revelaciones simplificadas. Bueno, se vienen muchos cambios, pero yo creo que los más importantes son los que se traen en la pymes, porque el 99% de los que estamos en este país somos pymes. Entonces el reto que nos toca es, para el 26, revisar el tema de la NIF para pymes, sí. Y el 27 entra la norma de presentación de estados financieros con un balance comparativo. Sí. Qué buenas recomendaciones, mi querido Antonio. Y las universidades ¿Cuál es el reto para las universidades? Yo creo que las universidades tienen que incorporar procesos de cambio permanente. Deben tener áreas de investigación en donde vayan sumando, entendiendo esos cambios que traen las normas, para que los vayan traduciendo a un lenguaje más sencillo, para que los alumnos entiendan. Y que cuando salgan al campo profesional, entonces ya tener profesionales que me hablan de reconocimiento de ingresos en 5 pasos, y ya no me estén hablando del modelo anterior de transferencia de riesgos y beneficios, sino ya me hablen de un modelo de transferencia de control. Es importante, y aquí solo para ir cerrando ya nuestro programa, el universitario, yo creo que la academia, con la formación, con las prácticas profesionales, el hacer que nuestros estudiantes practiquen la realidad de las compañías, eso les va a abrir un mayor, yo digo, oportunidad, un mayor beneficio de encontrar trabajos importantes en donde nuestros contadores hablen de normas internacionales de información financiera, del modelo de los 5 pasos, de que es una obligación de desempeño, y que nuestras universidades asuman ese reto tan importante de crear profesionales que estén capacitados, que tengan, yo no sé poder decir si la experiencia, pero yo felicito mucho cómo hoy se hace el tema de las prácticas profesionales, pero que los estudiantes universitarios no se encuentren cuando salen recién a querer conocer conceptos que podían haber sido tratados, analizados, revisados dentro de las universidades. Sí, yo creo que las universidades deben crear laboratorios de práctica profesional. Donde hagan simulaciones. Exacto. Realmente de casos de aplicación de la NIF en empresas. O sea, no necesariamente los alumnos pueden ir a conseguir trabajo en una empresa, porque eso puede ser un poco más limitado, pero al crearse laboratorios con casos que ellos tengan que resolver, me parece muy importante. Inclusive el desarrollo y la resolución de casos podrían servir como tesis de grados para que los profesionales se puedan grabar. Excelente. Y que vayan desarrollando esos casos durante toda la carrera. Y los que cumplen todos esos casos resueltos en laboratorio de práctica profesional, por ejemplo, tengan el equivalente a una tesis de grado. Excelente, Antonio. Quisiera que en esta noche, ya para despedirnos, mandes un mensaje a todas las personas que se han conectado, que seguramente nos verán en redes sociales por el mes del contador, para que les motives también a que hagan bien su cierre fiscal, para que sepamos de que actuar con técnica, transparencia, con capacitación, hace la diferencia. Yo creo que este va a ser un buen año, vamos a tener un buen cierre sin lugar a duda, y espero que el próximo año esté mucho mejor, que las condiciones económicas del país sigan mejorando de a poquito ir cerrando ese hueco fiscal que tiene el país, y con eso también que el trabajo se vaya generando cada vez más para nuestro querido país. Mis mejores deseos, y que este cierre de año sea el mejor. Prepárense para el cierre, planifíquelo bien. Ha sido una noche maravillosa, hemos compartido criterios, hemos compartido recomendaciones, motivación con el doctor Antonio Trujillo.
realmente un referente de la profesión contable de nuestro país. Además, en este mes del contador, que vamos a comenzar a tener muchísimas entrevistas para homenajear a nuestros contadores de la mejor manera que nosotros lo sabemos hacer en su programa Tributación de Hoy, con estos temas de gran importancia y estos pequeños tips o recomendaciones para que usted haga las cosas súper bien. Nos volveremos a ver la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.